Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Soy la doctora Iracema Díaz Pino. En esta ocasión traigo la clase de las generalidades de huesos de cara y cráneo. Se dicen generalidades porque se habla más o menos las características generales. No es así el hueso tan especificado, porque pues así marca esta clase que sean generalidades. En, en otras clases ya vienen los huesos totales y completos. Estas son generalidades. Empezamos. Bien, vamos a empezar a hablar por el esqueleto de la cabeza y el esqueleto de la cabeza anatómicamente se va a dividir en dos porciones. La primera va a recibir el nombre de neurocráneo y va a incluir todo lo que es la caja ósea que va a proteger el encéfalo. El encéfalo pues es todo lo que está contenido, el encéfalo aquí adentro del cráneo, y el encéfalo comprende pues lo que son tus hemisferios cerebrales, tu tálamo, hipotálamo, todo lo que es cerebelo, ganglios, todo lo que está dentro del cráneo. Eso se va a llamar neurocráneo. Y la parte llamada viscerocráneo va a comprender los huesos de la cara. Entonces, anteriormente, por ejemplo, cuando yo estudié, que ya llovió, cuando estudié medicina, pues nada más nos decían el libro donde yo estudié, que fue el libro de Anatomía Humana de Quirós, en el tomo 1, que era de huesos, nos decían que era cráneo y cara. Entonces ahora ya la división es neurocráneo para referirnos a los huesos del cráneo y viscerocráneo para referirnos a los huesos de la cara. Bien, vamos a empezar por el neurocráneo. Bueno, como ya te lo mencioné, el neurocráneo va a contener el cerebro y todas las membranas, que son sus meninges, los pares craneales, vasos sanguíneos, todo lo que hay allá adentro. Este neurocráneo, a su vez, se va a dividir en dos regiones. La región del techo, que es parecido a una cúpula, es el techo del cráneo, que también se le conoce como calota, y los huesos de la base del cráneo, que son la parte donde reposa todo el encéfalo. Entonces, el techo lo comprenden los huesos frontales, que en este caso está de color azul, en una vista anterior, aquí es lateral, corresponde a esto. Estos son el frontal, que es solamente uno. Los parietales, que se observan en la vista lateral, son color verde. Tenemos dos igualitos y aquí en el mero centro, arriba, aquí no se alcanza a ver, pero están unidos por una articulación que se llama sutura sagital o biparietal. Uh-huh. Y atrás, este que se ve color morado, es el hueso occipital. El occipital y el frontal son huesos únicos, mientras que los parietales son huesos pares. Hay dos. Bueno, la base del cráneo está formada por huesos irregulares que tienen partes planas. Van a ser los dos temporales, que en este caso lo estamos viendo en lateral, es este color rosa, que se ve aquí con una zona redondeada que se llama escama del temporal. Esta parte aquí un poquito con un promontorio, que esa es la apófisis mastoides, y hacia adentro, que aquí lo estamos viendo en la base del cráneo, esto corresponde al temporal. Esto se llama roca o porción petrosa del temporal, el cual es una fortaleza de hueso que aloja en su interior estructuras muy delicadas como el oído medio y el oído interno. Muy bien. Y el esfenoides es un hueso muy característico que
solamente se ve en la base del cráneo. Esta es la base del cráneo. Es un corte, mira, sigue mi cursor. Es como si hiciéramos un corte así. Entonces levantamos la tapaderita y lo que queda es esto. Para que te ubiques, aquí están tus ojos y tu nariz. Acá está tu nuca. Este agujerote que miras aquí se llama agujero magno y le corresponde a este hueso que se llama occipital, que es el hueso de tu nuca, y forma la fosa posterior donde se aloja el cerebelo. Y esto que ves aquí, agujero magno, por ahí es donde sale la médula espinal para alojarse en el canal vertebral formado por la articulación de tus vértebras. Me quedé en el esfenoides. El esfenoides, en esta vista, aquí lo estamos viendo, es esta especie de hueso irregular que tiene estas dos alas. Se describe como la forma de un murciélago. ¿Ok? Entonces ahorita lo vamos a ver. Entonces, estos promontorios de la base del cráneo, este es el esfenoides. Aquí enfrente tenemos el etmoides, los huesos nasales. Estos promontorios que vemos aquí es la tercera porción de este hueso llamado temporal y se llama porción petrosa. Petroso viene de piedra, roca o piedra del temporal. Muy bien. El viscerocráneo, que son los huesos de la cara, son los huesos que van a rodear los orificios que hay en la cara. ¿Cuáles son los orificios? Las órbitas de tus ojos, así se llaman los agujeros donde van tus ojos, se llaman órbitas. La nariz es otro orificio y la boca es otro orificio. Entonces, los huesos de la cara son los que están alrededor de los orificios, que son la boca, la nariz y la órbita de los ojos. Bueno, vamos a empezar por el neurocráneo. Vamos a empezar por los huesos del cráneo. Para empezar, son 8 huesos. Hay 2 que son huesos que son pares y los vamos a ir señalando. Los que son pares primero son los parietales. Parietal del lado izquierdo lo estamos señalando, es este color verde así medio cuadrangular. Y del otro lado hay otro idéntico y en el centro están articulados. Otro que es par es este color rosa. Este es el hueso temporal, es el hueso que está en tus sienes. Aquí donde está mi cursor, observa bien mi cursor, lo voy a retirar y vas a ver un agujero. Ese agujero forma el conducto auditivo externo, aquí es donde está tu oreja, ¿verdad? Entonces, este es el hueso temporal. Esto es lo que está atrás de tus orejas. Aquí está el orificio del conducto auditivo. Entonces, parietal y temporal son huesos pares. Los que son impares, o sea, son únicos, pues tenemos este que está aquí enfrente, se llama frontal. El occipital es el que está aquí en morado. Este occipital se tiene abajo, es este mismo que estamos viendo, tiene unas apófisis, unos promontorios para poder articularse con la primera vértebra cervical, que también se llama atlas. El esfenoides también es un hueso impar porque solamente es uno, que es este que parece murciélago. Se encuentra detrás del etmoides, entonces por lo tanto el etmoides es este. Está ubicado detrás de la frente y detrás de la nariz. Entonces si yo sigo un orden de afuera hacia adentro, aquí están los huesos propios de la nariz que se articulan por atrás con un hueso irregular llamado etmoides y el etmoides a su vez se articula con el esfenoides en esa hilerita, en ese orden. Los huesos de la cara van a ser 14 huesos. Entonces, vamos a tratar de verlos. Hay un vómer. El vómer
aquí donde está mi cursor, es el que va a formar el tabique de las fosas nasales hasta el fondo. Tú si te tocas adentro de tu nariz, vas a tocar un tabique en medio, pero ese no es el vómer, ese es el cartílago septal, es un cartílago. Por si tú no lo sabías, la nariz, la mayor parte de la parte saliente, lo que le da forma a tu nariz, es cartílago hialino. Entonces, si tú te fijas aquí donde está el cursor, estos son los huesos, la parte ósea y dura de tu nariz. Que si tú atraviesas un dedito, ahí donde se colocan los lentes, ese es el tamaño más o menos de lo ancho de tu dedo, que son los huesos nasales. Todo lo que tú conoces de tu nariz, la forma que tiene, lo ancho, lo respingada, aguileña, recta, lo que sea, está formada por cartílagos. Entonces, hay un cartílago a la pura mitad que divide las dos fosas nasales. Pero atrás de ese cartílago está verdaderamente el tabique formado por un hueso que se llama vómer, hasta atrás. Este es el hueso que se fractura cuando recibe la persona un puñetazo o un traumatismo fuerte sobre la región de la nariz. Este es el que se puede quebrar, fracturar. Bueno, es único, va en el mero centro. Dos lagrimales, como su nombre lo dice, pues todos sabemos dónde están las glándulas lagrimales que sueltan lágrimas. Pues abajito de esa glándula, ahí abajo hay un huesito que es más o menos del tamaño de la uña de tu dedo pequeño de la mano. Y también recibe el nombre de unguis, porque unguis quiere decir uña. Entonces aquí, por dentro, uno en cada órbita. Hay un lagrimal izquierdo y uno derecho. Luego tenemos dos cornetes inferiores que se encuentran dentro de las fosas nasales. Son estas prominencias que vemos, cornetes, cuelgan. Los cornetes es muy curioso porque son tres pares de cornetes en cada fosa nasal. Se llaman superior, medio e inferior. Pero el cornete inferior es el único que es visible aquí por la fosa nasal. De hecho, cuando los médicos exploramos la nariz, lo alcanzamos a ver, pero nada más vemos el inferior. El medio y el superior están muy arriba y muy profundos. Entonces, este cornete inferior se considera como un hueso de la cara. Este se va a articular con el etmoides que tenemos atrásito de los huesos de la nariz. También se articula con el maxilar superior por arriba, con el unguis. Y por atrás se va a articular con el hueso palatino, que es el hueso que tenemos en el paladar. El borde inferior es la única parte que vemos, está libre dentro de nuestra fosa nasal. ¿Ok? Entonces, ese es el cornete. La función de los cornetes es muy interesante, más adelante lo vamos a ver. Bien, hay dos huesos palatinos, se encuentran en la bóveda del paladar. Si tú abres tu boca, vas a ver que al fondo va a colgar una especie de tela aguadita que tiene la campanilla. Y ya no le vamos a decir campanilla, ya con el nuevo lenguaje de las ciencias de la salud, tiene un nombre y se llama úvula, con V, úvula. Entonces, la úvula y toda esa colgajo de mucosa que cuelga, ese se recibe el nombre de paladar blando. Pero si tú tocas con la punta de tu lengua el paladar blando hacia enfrente, vas a ver que hay una zona dura y ahí abajito de esa pielecita ya hay un hueso que es par, que se articula en el centro, el palatino izquierdo y el derecho, y van a formar la bóveda del paladar. Todo lo que está pegado a tus dientes del maxilar superior hacia atrás, toda esa conchita que se hace, pertenece al maxilar superior. Son los 2 tercios anteriores, es del hueso maxilar superior.
pero el tercio inferior, la parte dura, le corresponde a estos huesos que se llaman palatinos. Nos pasamos a los dos huesos nasales. Estos están aquí, donde está mi cursor. En medio se mira la articulación a la pura mitad, nasal izquierdo y nasal derecho. Este se articula por atrás, pues con el frontal. Ellos mismos se articulan entre ellos y también se articula aquí con el maxilar superior y con el ungis. Luego tenemos los dos huesos maxilares superiores que son aquí está uno, bordean todo el contorno de la nariz, le dan una porción a la órbita del ojo, o sea, este maxilar se dobla y le proporciona un pedacito al hueco del ojo, ¿verdad? Lo mismo el frontal se dobla y forma el techo de la órbita. Entonces, me estoy desviando un poquito hablando de la órbita, pero la órbita está formada por retacitos de muchos huesos que ahorita vamos a ver exactamente cuáles son. Luego viene un hueso que es único, que en los libros, cuando yo estudié, le poníamos el nombre de maxilar inferior. Ahora lo correcto es nombrarlo mandíbula. Entonces es un solo hueso. Aunque cuando estábamos formándonos en la etapa embrionaria, este hueso eran dos. Empezó el primordio de aquí y de acá y llegaron y se juntaron aquí en medio. Entonces, en la cara interna de esta mandíbula ahí se nota muy bien la unión de los dos maxilares inferiores para formar una sola mandíbula. La mandíbula es la única parte móvil del esqueleto de la cabeza. Es lo único que se mueve. Todos los demás son huesos que están muy bien articulados con tejido fibroso. Y finalmente tenemos los dos huesos malares, que también se conocen con el nombre de huesos cigomáticos. Y son los dos huesos que van a formar tus pómulos. Aquí está. Están muy juntitos a los maxilares. Entonces, el maxilar superior bordea el contorno del hueco de la nariz y posee los espacios alveolares para los dientes superiores y se articula con el cigomático o malar. El malar también proporciona una parte de la órbita del ojo. El malar se articula aquí arriba con el frontal, con el maxilar superior acá a un lado. Se articula también con allá atrás, con la apófisis estiloides la apófisis cigomática, perdón, hacia el hueso temporal. La mandíbula pues va a tener los alveolos dentarios para la arcada de dientes inferiores. Bueno, ya que vimos ahí a grosso modo, pues vamos a revisarlos un poquito ya más en particular. Vamos a hablar del hueso frontal, que es este hueso grande, plano, impar, está central y es simétrico. Simétrico quiere decir que si yo trazo aquí una línea media, es idéntico de un lado al otro. Va a ocupar la parte anterior del cráneo que nosotros conocemos como la frente. También va a formar los arcos de las cuencas o también conocidas como órbitas de los ojos. Entonces, si tú miras el color azul que tiene, observa cómo el techo de la órbita se mete hacia allá, al fondo, y eso es parte del hueso frontal. Tiene forma de concha, tiene una porción que es vertical, es esta de aquí, y hay otra que es horizontal, que es esta de aquí. Se articula con los parietales, con el esfenoides por dentro, con los malares a los lados, con los nasales aquí enfrente, con los lagrimales y por atrás con el etmoides.
Aquí estamos viendo en esta dirección de arriba hacia abajo, estamos viendo esta cabecita, este cráneo. Estos dos son los frontales, este es el occipital. ¿Y por qué son dos? Esto es cuando se está formando, porque por lo regular el hueso frontal solamente es uno. Te traje esta imagen para que vieras este rombo y este triangulito. Y esas son las famosas fontanelas de los niños cuando nacen, así no tienen fusionados los huesos, así como ya nosotros en etapa adulta. En lenguaje coloquial, usos y costumbres, al menos acá en México, a estas fontanelas las personas las conocen como molleras. Pero bueno, ya estamos estudiando, entonces el nombre correcto es fontanela. Esta es la fontanela anterior y esta es la fontanela posterior. Bien, vamos a ver la órbita del ojo. La órbita del ojo va a estar formado por los huesos que van a circundar el orificio del ojo. Aquí están los huesos propios de la nariz para que te ubiques. Ese es el hueso maxilar superior. Entonces, vamos a ver quiénes forman parte de la órbita. Número 1, maxilar superior. Número 2, malar o cigomático. Número 3, frontal. Número 4, unguis o lagrimal. Número 5, este que se ve color dorado, es el esfenoides. Y número 6, este que se ve aquí blanco, etmoides. Entonces son etmoides, esfenoides que dan allá al fondo, son huesos de la base del cráneo, frontal, malar o cigomático, maxilar superior y lagrimal o unguis. Esto es una pregunta de examen, lo más seguro. Esto se lo digo a mis alumnos. Muy bien. Estamos todavía con el frontal. Aquí estamos viendo el hueso desarticulado. Estamos viendo que esta parte, que es en forma de concha, se llama escama frontal. Se llama eminencia frontal. Unos promontorios en personas es más notorio que en otras. El arco superciliar es como si el hueso frontal tuviera marcadas las cejas, ¿verdad? Esta se llama escotadura supraorbitaria. La cara temporal, porque aquí de este lado se articula con el temporal. El borde parietal, porque se articula con el hueso parietal. Entre una órbita y otra, la región que está encima de la nariz se llama glabela. Y hay personas que tienen demasiado marcada la glabela y dan la apariencia de tener sus ojos muy al fondo y la frente muy prominente. Esto es una vista, como si la persona estuviera levantando su cara, para que veas cómo el hueso frontal se dobla y forma el techo de la órbita. Aquí está el borde del agujero del ojo y este es el techo. Aquí va articulado el hueso nasal. Y todos estos agujeritos que tú ves, hacia adentro hay una especie de cuevas o de huecos que cuando las personas estamos sanas están llenos de aire. Entonces se les llaman cavidades neumáticas o también conocidos como senos nasales. Entonces el hueso nasal aquí tiene su abertura del seno nasal y todo esto que miras acá arriba, alrededor de la nariz, todos estos agujeritos, se van a llenar de moco en caso de que estés resfriado y se van a ir a los huecos que están alrededor de la nariz, como por ejemplo
el seno paranasal frontal, el seno etmoidal, el hueso maxilar también tiene sus cavidades y entonces también es el seno paranasal llamado maxilar. Entonces, todo lo que esté alrededor de la nariz hay cavidades neumáticas. Traigo una diapositiva especial para que la veas. Bien, los huesos parietales son estos dos verdes. Este es el frontal, aquí está la nariz, y esta es la parte de atrás, es la nuca, es el occipital. Los parietales son dos huesos planos, tienen forma cuadrilátera, con sus dos caras, externa e interna. Estamos viendo la externa. La interna pues está en contacto con las membranas del cerebro llamadas meninges. Tiene 4 bordes, 1, 2, 3 y el de abajo. Y lo característico es que tiene esta sutura que se llama sutura sagital, en honor al plano sagital que nos divide en mitad izquierda y derecha. O también se le conoce como sutura biparietal, puesto que se articulan los dos parietales. Se articula por enfrente, por medio de sutura, con el hueso frontal, por dentro con el esfenoides, con el temporal a los lados y con el occipital por detrás. Esta es la cara externa de un solo parietal, recuerda que son dos, y esta es la cara interna. Aquí lo más interesante que vemos es cómo la cara interna de prácticamente todos los huesos del cráneo van a tener esta especie de impresiones como calcadas, que pues es la estructura interna de las membranas, o sea, de las membranas meningias, que protegen al cerebro. Pues imagínate todo el tiempo desde que naciste está ahí, entonces se calca y se hace la impresión de las estructuras con las que está en contacto. Observa también los bordes. 3 de sus bordes están muy marcados con una especie de dientes o espinas, y entonces así se une con los huesos, formando por medio de tejido fibroso las suturas fibrosas. El hueso temporal es el hueso que está ahora coloreado de rosa. Está en lo que tú dices las sienes. Lo voy a hacer una amplitud y lo vamos a ver aquí, una amplificación. Observa el agujero del conducto auditivo. Aquí va tu orejita. Esto es la sien, este es el promontorio que tú tocas atrás de tu oreja. Entonces, es un hueso irregular porque no podemos decir que sea cuboidal, ni cuadrangular, ni romboidal, es irregular. Tiene aquí redondo y luego aquí tiene otra cosa y aquí tiene un pico o no sé qué. Entonces, va a tener 3 porciones principales y las voy a ir marcando. La primera, la porción escamosa, es esta redonda. Esta es la porción que se llama escama. La porción mastoidea es esta, apófisis mastoides, lo que está atrás de tu oreja. Y la porción petrosa, que es la tercera, esa no la estamos viendo ahorita, sino que se ve por dentro. Son 2 promontorios que están en la base del cráneo. ¿De acuerdo? Se sitúa a ambos lados del cráneo, se articula con el parietal por el lado superior, con el occipital por posterior, con el esfenoides, que es son las alas del esfenoides, este color amarillo, por anterior y con la mandíbula por inferior. Aquí estamos viendo. Este es el hueso de la mandíbula y este es un cóndilo que tiene la mandíbula y se articula con el temporal para poder mover la mandíbula, abrir y subirla y bajarla gracias a los músculos de la masticación. Temporal, macetero y los 2 músculos pterigoideos, interno y externo. Gracias a esos 4 músculos y al más potente de todos pues, de la masticación, que se llama músculo macetero, que va de aquí a acá.
Bien, la porción escamosa es una lámina delgada, es la porción más grande, tiene dientes para articularse y tiene como especie de brazo saliente que se llama apófisis cigomática, ¿ok? Es un brazo y se articula con el hueso cigomático, que es el hueso malar. Entonces hace esta parte de aquí. También posee la escama, el conducto auditivo externo. Yo aquí puse esta línea, si te has dado cuenta, para hacer la división entre la porción escamosa, que contiene la apófisis cigomática y el conducto auditivo externo, y también tiene la apófisis estiloides, es un piquito, y también posee la cavidad glenoidea, que aquí es donde se articula el cóndilo de la mandíbula para poder moverse. Entonces, la porción escamosa tiene apófisis cigomática para articularse con el hueso malar o cigomático, número 1. Número 2, posee el conducto auditivo externo, que es el agujerito del oído. Número 3, posee la apófisis estiloides, que aquí es un punto de inserción de tendones. Y número 4, posee la cavidad glenoidea, que es el punto de articulación con el cóndilo de la mandíbula o maxilar inferior. Muy bien. Ahora, número 2, la porción petrosa. Aquí tuvimos que hacer un corte en transversal, quitar la parte de arriba de los huesos del cráneo y quedarnos con la parte de abajo. Y entonces aquí vamos a ver todo lo que es la base del cráneo por dentro. Entonces, todo lo que está en color rosa pertenece al hueso temporal. Y estamos viendo específicamente la segunda porción, que es la piedra o porción petrosa. ¿De acuerdo? Tiene forma triangular, aquí la estamos viendo pintada, aquí la estamos viendo como naturalmente se mira color marfil. Se encuentra situada entre el occipital, que es este morado, y el esfenoides, que es este color amarillo. El que está en medio, esa es la región petrosa, roca o piedra del temporal. Contiene el oído medio y el oído interno en su interior. Y finalmente, la tercera porción del hueso temporal es la que está atrás de esta rayita y se llama porción mastoidea o apófisis mastoides. Se ubica por debajo y atrás del conducto auditivo externo y en esta zona se inserta una de las porciones del músculo esternocleidomastoideo, donde la palabra externo quiere decir que tiene el músculo, se inserta en el esternón, ese es número 1. Cleido se refiere a clavícula, entonces clavícula número 2 y mastoideo número 3 es en la porción mastoidea. Muy bien. Ahora nos pasamos al hueso esfenoides. El hueso esfenoides pues es un hueso irregular. Aquí ya lo vemos como es, como la cara, aquí es la cara anteroposterior. Aquí estamos viendo lo mismo, pero en diagrama. Entonces, tiene forma de un murciélago. Este es un esquema, este es un dibujo. Parte de está en la parte profunda de la cara, en la base del cráneo, como ya te lo especifiqué. Tiene aquí arriba, esta zona se llama silla turca. Ahí se aloja la glándula hipófisis. Y se divide en 4 partes principales. Un cuerpo, que es este cuadrángulo. Esto vendría siendo el cuerpo. Tiene 2 alas menores, que vendrían siendo esta y esta, que acá sería esta y esta. Las 2 alas mayores, pues es esta grandotota y esta otra. Aquí las estamos viendo. Y las patitas serían las apófisis pterigoides. Ahí tenemos ya el murciélago del hueso esfenoide. Muy bien. Ya lo repetimos. El hueso etmoides se encuentra atrásito de los huesos de la nariz, por enfrente del hueso que parece murciélago. Es un hueso de la cara, corto, compacto, central, impar
y asimétrico. Aquí lo estamos viendo, es este color como amarillo. Aquí estamos viendo la órbita de los ojos. Este que se mira como color más rojizo, ese es el vómer, el que yo al principio te decía que es el tabique nasal óseo. Estos huecos que miras aquí son las cavidades llenas de aire que forman el seno maxilar. De estos pertenecen al hueso maxilar superior. Mira, aquí está un diente y otro diente. Entonces yo saco ese hueso de allí y lo pongo acá. Entonces, este es un hueso que tiene una lámina media, que tiene arriba esta estructura que se llama crista de Galli, que quiere decir cresta de gallo, y a los lados tiene esto que se llama lámina cribosa. Tiene sus dos láminas laterales, que son estos dos que se llaman cornetes, y todo está lleno de huecos, de celdillas etmoidales. Entonces también el hueso etmoides participa en la formación de los senos paranasales. También todos estos huecos se llenan de mucosidad cuando tú estás enfermo. Aquí en perfil estamos viendo el etmoides. Esta es parte de él. Así lo estábamos viendo, pero si yo lo veo de perfil, este hueso que estás viendo aquí es este. Es este mismo, nada más volteado de perfil. ¿De acuerdo? Entonces, el etmoides va a tener contacto, punto de articulación con este otro hueso color rojizo o marrón, y este viene siendo el famoso hueso vómer que forma el tabique nasal óseo. El hueso occipital finalmente es el hueso que está en la nuca. Es un hueso plano, impar, central, simétrico que tiene forma de rombo. Entonces tiene una zona muy amplia que se llama escama del temporal, que es así vertical, y tiene otra zona que es horizontal, hacia acostada, que vendría siendo esta parte. Entonces, si yo veo el hueso, lo pongo así como está aquí, veo que esta es la zona, la porción vertical y esta es la porción horizontal. La porción horizontal es esta. Tiene en el centro este agujero que se llama agujero magno. Va a tener estos dos promontorios que se llaman cóndilos del occipital y con esos dos cóndilos, se va a articular con la primera vértebra cervical que va a recibir el nombre de cervical 1 o también conocida como atlas. Y por este agujero va a salir la prolongación del cerebro que se llama médula espinal. Aquí está otra proyección, por fuera, la escama. Aquí estamos viendo los cóndilos, el agujero magno. Y esto es visto por la cara interna. Aquí está el agujero. Y miren también cómo se marcan las impresiones. Aquí sería los dos lóbulos del cerebelo. Y esto sería hemisferios cerebrales izquierdo y derecho. Bien. Vamos a continuar con los huesos ahora de la cara, porque acabamos de terminar los huesos del cráneo. Aquí me voy más rapidito, son más sencillos, no están tan complicados. Bien, los huesos de la cara, pues aquí están. Son la mandíbula o el maxilar inferior, los dos maxilares superiores, dos palatinos, dos malares o cigomáticos, dos nasales, dos lagrimales, un solo vómer, que este es el del tabique nasal, y dos cornetes inferiores que están adentro de cada fosa nasal. Empezamos con la mandíbula. La mandíbula, pues, como ya te lo expliqué, es un solo hueso, es impar, central, plano, simétrico, pero tiene la característica forma de una herradura. Está formado por la unión de dos huesos que, como te lo expliqué, cuando somos en fase embrionaria, son dos y viene la formación de aquí donde está mi cursor hacia acá crece, lo mismo el lado contrario, y en el mero centrito se fusionan y entonces va a formar la llamada apófisis mentoniana, que en algunas personas está separada y eso es lo que pudiera dar
la barba partida. Ok, está situado en la parte inferior y, o sea, abajo y anterior de la cara. Se articula con los huesos temporales y tiene contacto con los maxilares superiores. Va a contar de un cuerpo, este vendría siendo el cuerpo, un ángulo mandibular, el ángulo es donde se dobla y se hace la rama ascendente. Este que como columpio se llama escotadura mandibular. La apófisis coronoides es este piquito que hace contacto con el maxilar superior y la apófisis condilar que se articula con el hueso temporal, con la escama del temporal, recuérdenlo, para poder moverse. Ahora, el maxilar superior. Este hueso se ve raro, está muy de forma irregular, es par, tenemos uno izquierdo y uno derecho, es corto, compactito, tiene, si agarramos una forma de alguna figura geométrica, podemos decir que parece un cuadrilátero y contribuye en la formación de la órbita ocular, aquí arriba, y de las fosas nasales. Aquí tiene los alveolos, las apófisis alveolares para la inserción de cada diente. Bueno, hueso palatino. Recuerda que solamente estamos viendo generalidades. Este es tus dos maxilares superiores y aquí donde están los puntitos, ese es el hueso palatino. Entonces, de perfil, este es el maxilar superior y en la parte gris, atrás, está el palatino. Es un hueso par, corto y compacto de forma irregular. Contribuye en la formación de las fosas nasales. Está justamente detrás de tu maxilar superior y se articula con el palatino del lado opuesto. El hueso malar o cigomático es el que está pintado aquí de color como dorado. Tiene unos puntitos y aquí tiene una flecha. Aquí está desarticulado. Lo vamos a ver aquí puesto porque si no, pues nos perdemos, ¿no? Es el hueso que forma tus pómulos. Es un hueso par, corto, compacto, cuadrilátero, a ambos lados de la cara, entre el maxilar superior y el temporal. Y con ellos dos va a tener punto de articulación. Y se dobla hacia la órbita del ojo para formar parte de ella. El hueso nasal está formando la porción ósea de tu nariz. Entonces, mira, aquí se mira la articulación nasonasal, pero aquí también el hueso nasal se articula con el maxilar superior y también se articula con el etmoides por atrás. ¿Ok? De perfil, aquí estamos viendo, este es propiamente donde está mi cursor, son los huesos nasales que son estos que estoy marcando aquí. Todo lo que miras de mi cursor hacia enfrente son cartílagos. Y como te lo expliqué al principio, son los que le dan la forma a tu nariz. Son cartílagos y alinos. El hueso lagrimal está muy pequeño. Aquí ubícate, esta es la órbita. Aquí está la nariz. Y entonces, aquí este color rojizo, este es el hueso lagrimal, también llamado unguis, porque parece la uña pequeña de tu dedo más pequeño. Es un hueso pequeño, es de hecho una laminita delgada, compacta, cuadrilátera, y se encuentra en la parte anterior de la órbita ocular entre el maxilar superior, que es este, el frontal, que es este, y el etmoides, que es este. El hueso Vomer, ese sí tiene mucha importancia. Aquí yo te lo quise marcar. Vomer, sigue la flechita, está ahí en medio. Es una lámina. Si yo lo veo así de frente, así se mira, como una espiculita.
pero si yo lo volteo de lado, así se mira. Entonces aquí lo estamos viendo en lateral, es este color marrón, y este es vista anterior, es como lo vemos aquí. Está situado en la parte posterior de las fosas nasales y se articula con el esfenoides, que es el que parece murciélago, el etmoides, que está atrásito de los huesos de la nariz, por arriba, con los palatinos y el maxilar superior por abajo. Y me va a formar el tabique nasal óseo. Los cornetes inferiores están pintados aquí de color gris, tienen esta bolita. ¿De acuerdo? Entonces, aquí estamos viendo el cornete inferior, también es una lámina ósea compacta, se encuentra en la porción inferior de las fosas nasales, como te expliqué. De los 3 pares de cornetes, superior, medio, inferior, el único que podemos tener visible es el cornete inferior. Se articula con el etmoides y el maxilar superior por arriba, con el vómer por delante y con el palatino por detrás. Entonces tenemos una serie de huesecitos adentro en una comunidad muy estrecha, todos tienen punto de articulación. Así se miran los cornets, la verdad, un poquito complicado. Y finalmente, bueno, no todavía me queda otra diapo, el hueso yoides se considera, no es un hueso de la cara, quiero aclarar, pero es un hueso que lo vamos a mencionar en esta clase porque luego no hay dónde acomodar a este pobre huesecito. Porque cuando hablamos de columna vertebral, pues no hablamos de él, ni cuando hablamos de las costillas tampoco. Entonces, como está muy cerca de lo que es la mandíbula, vamos a hablar de él. Es un hueso que está en la garganta, aquí donde lo estás viendo, corto, compacto, impar, central y simétrico. Tiene forma de herradura también. No se articula absolutamente con ningún hueso a la redonda y solamente sirve como punto de inserción para los músculos que se van a insertar en su borde superior hacia la mandíbula y hacia partes de la parte superior del cuello. Se van a llamar músculos suprayoideos y los que se van a insertar en su borde inferior hacia el cuello, parte baja, se van a llamar músculos infrayoideos. ¿Ok? Cuando se toman las personas radiografías de perfil, se mira ahí el huesecito solitario, ¿verdad? Y uno dice, ay, me tragué el hueso de una manzana. No, es tu hueso yoides, ¿verdad? Aquí está. Y bueno, finalmente esta imagen, de hecho la agregué antes de narrar esta sesión de diapositivas, te traje la imagen de los senos paranasales, para que te des cuenta cómo los huesos que acabamos de revisar, específicamente el hueso frontal, el etmoides, que está alrededor de la nariz, y el hueso maxilar superior, tienen huecos o cavidades en su interior. Por fuera los vemos muy planitos, pero tienen huecos o quedades. En condiciones normales y sanos están forrados de la misma mucosa que tú tienes en tu nariz, en tu cavidad nasal. Entonces, cuando tu cavidad nasal se infecta con algún virus y te produce un resfriado, todo esto tiene el riesgo de, por vecindad, por comunicación, porque están todos comunicados, también se pueden infectar. Entonces, de este lado tenemos los senos frontales sanos, los senos etmoidales sanos y los senos maxilares sanos. De este lado ya estamos viendo que tienen una recolección de líquido con moco que, como no lo podemos limpiar ni sacar como cuando limpiamos nuestra nariz, aquí se queda atorado y entonces se contamina, hay proliferación bacteriana, y se hace una infección secundaria
que recibe el nombre de sinusitis. Se toma una radiografía, ya se le pone apellido. Sinusitis frontal, etmoidal o sinusitis maxilar. Cuando están involucrados todos los senos paranasales, recibe el nombre de pansinusitis, así como pandemia, que quiere decir todo. Pansinusitis significa que son todos los senos que están inflamados. Bueno, gracias por tu atención. Llegamos al fin de este set de diapositivas de la clase de huesos de cráneo y cara. Nos vemos en la próxima.